quiero invitarlo a buscar en sus Biblias, en el libro de Mateo 27. Vamos a estar mirando hoy los versículos 45 al 56. Uno de los gozos de poder ser padre es que tuve la oportunidad de ver a mis hijos crecer y hacer diferentes cosas que son únicas en la vida de mis hijos, que pude yo disfrutar como padre. Y me acuerdo una vez que mi hijo mayor, cuando era bien pequeñito, no me acuerdo cuántos años tenía, yo creo que como unos 3, quizás 4 años como mucho, que él estaba jugando en la casa y rompió algo en eso, y lo que él rompió tenía grande valor para nosotros como familia. Era algo que teníamos, que algo que fue pasado, que fue dado a mí de parte de mi mamá, entonces tenía mucho valor y lo rompió con tanta facilidad. Y yo me enojé, yo estaba bien enojado por eso. Y yo como que me aparté, y él sabía que yo estaba enojado, él sintió mi enojo, pero yo por no actuar en el enojo me fui y le dije unas cosas, le dije que cómo tú puedes hacer algo así, que cómo tú no tuviste cuidado. Y pues me fui así, entonces cuando regresé mi hijo me quería dar un juguete que él tenía que era muy especial para él. Y él como, él no sabía bien, él no sabía que yo compré ese juguete. Y me lo dio como algo para apacentar mi enojo, mi ira que yo tenía por lo que él había hecho. Y amados, algo así para poder ayudarnos a nosotros a entender un poquito, porque obviamente la ilustración no da peso con lo que vamos a ver hoy, pero sí quiero conectar nuestras mentes de una manera ah, para ayudarnos a ver que hay una real ah, pecado y maldad y algo que hemos quebrantado, algo mucho más eterno, mucho más pesado que un objeto que se había roto. Nosotros hemos pecado y nuestro pecado tiene consecuencias eternas cósmicas, es decir, eternas, reales, porque hemos violado la santidad y la gloria de nuestro trino y gran Dios. Por consecuencia de nuestros pecados, nos separamos eternamente de Dios. Esto no es algo pequeño que estamos hablando, es algo grande de lo que ha sucedido en nosotros pecar contra Dios. Tan grande que Dios envió a su Hijo unigénito para dar su vida en rescate por nosotros. Y lo que hoy vamos a ver, la razón por qué quiero traer esto es porque vamos a ver hoy la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús no es una muerte de un hombre cualquiera. Tampoco es la muerte de un hombre que hizo muchas cosas buenas. Tampoco es la muerte o martirio de un santo hombre. Es la muerte del Hijo de Dios. Es la muerte del perfecto, glorioso, santo Dios, Hijo del universo. Y si el Hijo era necesario dar su vida por nosotros, entonces tenemos que ver la grandeza de nuestro pecado. La cruz nos enseña y nos muestra cuán grande es nuestra pecaminosidad. Y si no entendemos eso, no entenderemos lo que va a suceder en este día. Así que yo les quiero invitar en este momento a la lectura de Mateo 27, del 45 al 56. Y el título es sencillo y simple, la muerte de Jesús. Y dice así,
Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndolo en la caña, le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En este momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Acompáñame a orar. Oh Señor, si tu Espíritu Santo no está entre nosotros, en vano hacemos esto. Yo te suplico, por amor a tu Hijo Cristo, que tú nos limpies de maldad, que tú perdones nuestros pecados, y sabiendo que estamos en terreno santo, que estamos en un lugar de gran solemnidad. Yo te suplico, por amor a tu Hijo Cristo, que tu Espíritu nos hable hoy, que tu Santo Espíritu nos lleve a convicción de nuestros pecados, que tu Espíritu nos transforme y nos cambie para ser más como Cristo, y que también tu Espíritu Santo ilumine tu palabra para poder entender cuán grandioso son estas palabras que acabamos de leer. Y también te suplico que tu Espíritu Santo nos enseñe un mejor sermón de lo que voy a predicar. Y finalmente te ruego que tú cambies, oh Santo Espíritu, los corazones de aquellos que todavía están sin Cristo. Y que ellos puedan ver la dulzura y el amor y la bondad de Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. La semana pasada nosotros experimentamos que quizá fue el sermón más difícil de mi vida. Y hoy yo creo que esto va a ser más difícil del sermón de la semana pasada. Estamos hablando de algo pesado. Y yo no quiero tampoco hacer esto de una manera liviana y tampoco a la ligera. Pero la pregunta queda todavía de la semana pasada, ¿por qué Jesús sufrió tanto? Fue porque nosotros, con nuestra conducta pecaminosa, ofendemos a un Dios santo. Y Dios tiene todo derecho de airarse contra nosotros. Porque es su gloria que hemos ofendido. Es su santidad que hemos ofendido. Hoy vamos a observar la muerte, y yo voy a usar una palabra grande, pero no se preocupen que lo voy a explicar, expiatoria de Jesús y los efectos de la expiación. ¿Para qué significa expiación? Bueno, la expiación como palabra significa que Dios proveyó para salvarnos de nuestros pecados. Es la manera que Dios obró para restituir, restaurar el favor de Dios hacia nosotros. Ahora hay otra palabra grande. Ya saben lo que es expiación. Vamos a hablar de una segunda palabra grande que se llama propiciación. Y propiciación es la extensión de expiación. Expiación
restaura la relación. Propiciación es el pago para apacentar la ira de Dios. Así que vemos uno restaura la relación, el otro apacienta la ira de Dios. Ahora, si quieren saber más de propiciación, yo los invito esta noche a las 5:30 en inglés, porque voy a hablar mucho sobre la propiciación. Así que permítanme dar un paréntesis y un anuncio para invitar a todos los de inglés para que vengan, para que aprendan sobre la propiciación. Cierro paréntesis y vamos otra vez al texto. Ahora, estas dos palabras nos van a ayudar a entender lo que sucedió en estos versículos que acabamos de leer. Hoy vamos a ver dos cosas. Hoy vamos a ver los eventos durante la muerte de Jesús y los eventos después de la muerte de Jesús. Y vemos que en estos versículos, aunque no lo dice directamente, pero implícitamente nos dice a nosotros que el objeto de expiación tenía que tener un precio grande, la cual es Cristo Jesús. Jesús se ofreció para expiar, cubrir nuestros pecados como propiciación para satisfacer la ira de Dios contra pecados y los pecadores. Al decirle la ilustración que di esta mañana para conectar esto, Dios tiene infinito más razones para estar airados con nosotros por causa de nuestros pecados, por causa de la ofensa que hemos hecho contra Él. Y el único que podía apacentar esa ira y restaurar esa relación era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En los últimos 2 años hemos visto a través del libro de Mateo varias cosas. Hemos visto la perfecta persona de Jesucristo, cómo Jesús obró. Vimos también que Él no solamente es un ser humano, pero Él también es Dios. Y las cosas que Él hizo, todos los milagros, la expulsión de demonios, todas las cosas que hizo Jesucristo, solo Dios lo podía haber hecho. Y la perfecta vida de Jesús, ni un fallo vemos a través del libro de Mateo. De hecho, Mateo hace algo muy interesante. Él sigue apuntando a Jesucristo al Antiguo Testamento. Él muestra a nosotros que Jesucristo es el único que cualifica como nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que vino a salvarnos de nuestros pecados, el cual se conoce como el Mesías o el Cristo. Él es el único que cualifica. Y a través de Mateo vimos y aprendimos que Jesús es el único que verdaderamente cumple las demandas de Dios. Y hoy veremos cómo su muerte nos salva y satisface lo que Dios ha puesto como su estándar de santidad. El primer encabezado veremos entonces son solamente 2 puntos. Pero dentro de esos 2 puntos tengo 3 puntos. Así que, o 4, mejor dicho. Número 1, vemos los eventos durante la muerte de Jesús, versículo 45. Vemos primeramente el juicio de la oscuridad, versículo 45 dice que la hora sexta hubo oscuridad. Ahora, para nosotros eso no significa nada, pero para el judío sabía muy bien qué hora era la sexta hora. La sexta hora era simplemente las 12 de la tarde. En 20 minutos va a ser las 12 de la tarde, aunque realmente debe ser las 1. Pero no vamos a hablar de eso, porque como ustedes tuvieron una hora de más de dormir y se ven fresquecitos, las caras se le ven muy alegres, vamos a aprovechar de eso y decir que en 20 minutos se va a cumplir las 12 de la tarde. Ahora, si ustedes salen afuera después de aquí, va a ver que el sol está a su tiempo más fuerte. Volvemos al texto y dice que hubo oscuridad. Yo tuve la oportunidad de estar en Alaska. En Alaska, en el invierno, a las 12 de la tarde, no hay nada de día. Está totalmente oscuro. Y eso fue un shock para mí porque al salir afuera, yo estoy
Yo entro al trabajo, son las 7 de la mañana y está oscuro. Salgo para almorzar, está oscuro. Vuelvo a almorzar, todavía está oscuro. Salgo del trabajo a las 5 y todavía está oscuro. Entonces, eso para mí fue un shock. Pero eso yo pude verlo ahora y apreciarlo un poco más porque en este momento, cuando Jesús está crucificado a las 12 de la tarde, hora nuestra, había total oscuridad en la tierra de Jerusalén. Ahora imagínense, el sol en su potencia deja de brillar. No sabemos cómo este milagro se llevó a cabo, pero sí sabemos, por acuerdo a lo que dice la Escritura, que hubo total oscuridad en este momento. ¿Y por qué? ¿Qué señala esta oscuridad? ¿Qué nos dice a nosotros esta oscuridad que vemos en este momento en la crucifixión de Jesús? Bueno, dos cosas. Número uno, vemos el juicio sobre los judíos. Yo creo que hay que apagar esto porque yo estoy escuchando una guitarra sonar detrás de mí y yo creo que es el eco que está tocando aquí. Y yo no sé tocar guitarra, así que por favor, si alguien puede ponerle mute a la guitarra. Ok, ahora sí. Así que lo primero que vemos es un juicio contra los judíos. Es una profecía de Amós 8:9, donde él dice, y sucederá que en aquel día, declara el Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Pero a la misma vez, y esto es la parte en donde va a ser un poco difícil de entender, era un juicio sobre Jesús. Porque Dios trajo un juicio sobre Jesús. Porque era Jesús que tenía que cargar nuestro juicio en la cruz del Calvario. Es un juicio de Dios sobre nuestros pecados. En ese momento Jesucristo dejó de ser el Hijo perfecto y se convirtió en pecado. Es decir, Jesús no pecó, no piensen esto malo, no creen que Jesús pecó, pero en ese momento Jesús se convirtió en el objeto de ira de Dios y Dios tiene que derramar su ira, su enojo contra el pecado. Y en este momento de oscuridad, Jesucristo ahora es convertido, mirado como pecado. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. También en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La oscuridad dice que hubo un juicio sobre Jesucristo. Y ese juicio era nuestro juicio. La oscuridad que merecemos tú y yo fue puesto en Cristo Jesús en estos momentos. Muchos teólogos dicen que por 3 horas que sufrió Jesús en esta oscuridad, Jesús está sufriendo el peso completo de todos mis pecados en esa cruz. En este tiempo, y valga la redundancia, este tiempo oscuro, de tinieblas, Jesús está sufriendo. Cristiano, escucha, todos tus pecados en ese momento. Y esto produce a Jesús, esto causa a Jesús, versículo 46, exclamar a gran voz. En el versículo 46, él cita el Salmo 22:1. El perfecto Hijo de Dios, que nunca probó el pecado, se hizo pecado. En ese momento su reacción es, escucha, Elí, Elí, lema sabactani. Y él lo dijo, dice el texto, a gran voz. Y yo les dije la semana pasada, mientras Jesús está en la cruz, doblado de una manera que él casi no podía respirar, él tenía que sufrir dolor físico y además la ira de Dios derramado sobre él
para levantarse, para poder respirar y poder decir estas palabras de gran dolor que está experimentando nuestro Salvador. Oh, amados, aquí Jesús está sufriendo la gran agonía que tú y yo merecemos sufrir. El abandono limitado, real, está sucediendo aquí. Dios, que es muy perfecto, santo, eternamente santo, no podía mirar el pecado y tenía que mirar a la otra dirección y abandonar al Hijo. Ahora, este es el misterio de misterios. ¿Cómo es posible que el trino Dios se separe de Dios? Es una imposibilidad. Dios no puede separarse del mismo. Mi respuesta a eso es, yo no tengo la más mínima idea cómo esto sucedió. Y si alguien te dice algo sobre esto, son los mentirosos. Y venga esta noche yo a hablar sobre los que son los mentirosos. Nadie sabe, nadie sabe. Esto es un gran misterio. ¿Cómo sucedió esto? Porque a la misma vez tenemos aquí una realidad teológica. Dios no se puede separar del mismo. A la misma vez, Cristo fue abandonado. Y no fue un abandono así de media, fue un abandono total. ¿Cómo esto sucedió? Yo no sé. Pero sé que esto sucedió. De igual manera que no sé bien cómo explicar la Trinidad, no podría ni poder comenzar a explicar lo que sucedió aquí. Pero lo que sí sabemos es que el alma pura y perfecta de nuestro santo y bendito Salvador experimentó un abandono que lo llevó a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús nunca probó el pecado. Jesús siempre tenía perfecta armonía y relación, intimidad con Dios Padre. Eso eternamente nunca se había roto. Jesús se deleitaba de una perfecta santidad mientras estaba en la tierra y toda su eternidad. Y en un momento Cristo es convertido en pecado y la ira que tú y yo merecemos fue dado sobre Cristo una y otra vez por más de 3 horas. Y su reacción, en vez de decir lo que debe de decir hacia nosotros, ¿por qué morir por una gente ingrata? ¿Por qué dar mi vida y sufrir como estoy sufriendo por gente que nunca tiene la capacidad de agradecerme? Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo murió por el ingrato también. De hecho, en este momento Él está pensando lo que estás pensando ahora. Lo que tú y yo, los pecados que hemos cometido hoy día, Cristo lo sufrió una y otra vez. Ese cuerpo perfecto de nuestro glorioso y maravilloso Salvador sufrió grandes dolores, como vimos la semana pasada. Pero ninguno compara con el dolor que sufrió ahora mismo. Jesús disfrutaba, como le dije, de esa intimidad con el Padre. Juan 16:32 dice, mirad la hora viene y ya ha venido en que seréis esparcidos cada uno a su lado y me dejaréis solo y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús confiaba que a través de la cruz el Padre iba a estar con él y en ese momento de gran tiniebla, de gran oscuridad, Cristo clama de su corazón que el Padre lo abandonó para sufrir los pecados que tú y yo merecemos. Pero amados, Cristo hizo esto porque nos ama. Oh, amado, si tú quieres saber el amor de Cristo, mira la cruz. Mientras Él está sufriendo cada uno de nuestros pecados, cada mentira, cada blasfemia, cada acto de adulterio, cada acto de fornicación, cada mentira, todos nuestros pecados, ahí está Cristo por amor a ti y por mí, sufriendo todos nuestros pecados.
Y uno pensaría que Mateo iba a llevarnos un poquito más de alivio a Jesucristo, mostrándonos un poquito más de este Señor y Salvador sufriendo por nosotros, pero Él tiene que ser verdadero y real, porque el momento nos muestra algo. Cuán grandes pecadores somos. Mira esto. Mira el versículo 47 al 49. Y algunos de los que estaban allí a oírlo decían, este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, lo empapó en vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. En medio del gran dolor de Jesucristo, la multitud sigue burlando de Jesús. Esto es un acto de burla hacia Jesús. Ahí está. Y uno piensa, si hubiera milagro, mucha gente viniera a la fe. Bueno, hay un milagro, está sucediendo aquí, gran oscuridad al mediodía. Amados, no importa cuán milagro venga. De hecho, puede venir un ángel del cielo aquí brillando en toda la gloria de Dios. Y a menos que el Espíritu Santo cambie tu corazón, no hay nada que lo hará. Tú no puedes venir a Dios a menos que Dios te traiga. Esta gente vieron milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro y otro más en la cruz y ellos pidieron una señal y vamos a ver otras señales y aún ese corazón tan duro todavía no quería venir y reconocer quién es Cristo. Yo me voy a atrever a decir que hay algunos hoy aquí que tienen corazones endurecidos por el pecado. Has cegado completamente tu corazón y no puedes ver la hermosura y la gloria de Jesús en la cruz. Porque estás tan lleno de pecaminosidad que no puedes ver cuán hermoso es nuestro Salvador. Y así era. Esta gente vieron a este hermoso Salvador y no podían. No hay manera que podían venir a Él. Pero aún en medio de todo eso hay un pequeño alivio para Jesús. En Juan 19:28 nos explica un poco más sobre el vino, el vinagre que le dieron a Jesús. Juan dice después de esto, sabiendo que Jesús se había ya consumado, o sea que ya dio todo para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y vemos aquí en el versículo 48 que alguien le dio por lo menos algo para refrescar su sed. Y dice la Biblia que después murió. Para la muerte de Jesús es un gran misterio. Y un gran misterio porque vemos aquí en el texto que versículo 50 simplemente dice que exhaló el Espíritu. Pero nos dice ahí el apóstol, clamando otra vez a gran voz. Ahora Juan nos dice qué fue lo que dijo Jesús a gran voz y era consumado es. Consumado es. Ahora, permítame explicar algo porque nosotros lo que conocemos es pecado. Pero si pueden, tratan de imaginarse a Jesús perfecto. Él tiene un cuerpo perfecto. Él no tenía un cuerpo de pecado, él tenía un cuerpo perfecto. Y un cuerpo fuerte. Un cuerpo que aguantó todo esto que le sucedió. Y tenía suficiente para decir, consumado es. Consumado es. ¿Qué es consumado? ¿Qué es lo que Jesús consumió? ¿Qué es lo que ya terminó? De hecho, la palabra significa, estas palabras que dice Juan, significa terminado es, ya se acabó. ¿Qué fue lo que se acabó? ¿Qué fue lo que se consumió? Número uno, la obra de redención fue completada. Jesús pagó el precio de nuestros pecados totalmente. El pago por el pecado ya es consumado.
La obra expiatoria es consumada. Es decir, ahora podemos tener relación con Dios a través de Cristo Jesús. La pared, la muralla del pecado ha sido derrotado, consumado es. La ira de Dios satisfecha con la obra de Jesucristo, consumado es. La justicia de Jesús ahora es dada por fe y mi pecado puesto en Cristo es consumado. Pecadores, los objetos de la ira de Dios, ahora son salvos por la gracia de Dios por medio de la obra y muerte de Jesucristo. La extensión de la mano de Dios a pecadores a venir a Cristo. Ya la obra ha sido consumada. La maldición de la ley es llevada sobre Jesucristo. Consumada. Mi vida ahora es de Cristo por fe. Escucha eso. Déjame repetirlo. Mi vida que antes era de Satanás, ahora es de Cristo por fe en Él. Ahora soy propiedad de Jesucristo. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Piensa esto, amado. Déjame, si puedo, extraer esto un poco más. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que con Cristo hemos sido crucificados, somos crucificados junto con Cristo. Ahí donde Cristo está sufriendo en carne viva, con todo dolor, ahí nosotros también fuimos juntamente con Cristo crucificados. Nuestra vida vieja ya murió y ahora, dice Pablo, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Consumado es. Mi vida vieja ha sido consumada ya. Permítame dar una aplicación en este momento. ¿Por qué vuelves a tu vida vieja? ¿Qué hay tan bueno de esa vida vieja que tienes que volver a ella? ¿Por qué tienes que volver al alcoholismo? ¿Por qué tienes que volver a la ira, al enojo? ¿Por qué tienes que volver a las mentiras? ¿Por qué tienes que volver al desánimo? ¿Por qué tienes que volver al continuo pecado? Si mi vida ha sido crucificada con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. ¿O será que no entiendes la extensión de la gracia de Dios para salvar a pecadores? O quizá no entiendes que tú has pecado contra un Dios santo y Dios, a pesar de tu pecaminosidad, entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados y nosotros ahora tenemos acceso a Dios para tener vida en esta vida aquí en abundancia en Cristo Jesús. Un cristiano que está derrotado constantemente por pecados, es una paradoja a la realidad de la cruz de Cristo. Permítame decirlo una vez más. Un cristiano que continúa una y otra vez en el mismo pecado, es una paradoja de la realidad de la cruz de Cristo. Porque ya no es mi vida, es la vida de Cristo que vive en mí. Y si tú sigues en lo mismo una y otra vez, posiblemente, mejor dicho, 99% probabilidad es que no eres un creyente y no has probado la gloria y la gracia de Cristo Jesús en la salvación de nuestros pecados. Porque Cristo dijo, consumado es, ya no tiene dominio sobre mí. Ya el pecado no es mi amo, Cristo es. Esa es la implicación de la cruz de Jesucristo. Y finalmente, ¿qué es consumado?
Ahora nuestro gozo está completo en Cristo Jesús. Por fe alcanzamos salvación de nuestros pecados después que Jesús clamó, consumado es. Jesús entrega su espíritu. ¿Por qué? Él entregó su espíritu porque nadie lo podía quitar la vida. Él lo tenía que entregar. Dice Juan 10, 17 al 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Nadie, ¿sabes? Absolutamente nadie le quita la vida a Jesús. Jesús, escucha esto, que esto resuena una y otra vez en su mente. Escucha la palabra de Jesucristo. Si no, yo la doy de mi propia voluntad, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo dio su vida porque te ama. Cristo dio su vida para salvarte. Cristo dio su vida para darte gozo. Cristo dio su vida para rescatarte de la realidad del infierno y de la ira de Dios. Consumado es. Volver al pecado es menospreciar la gracia de la muerte de Jesús. Amar el pecado más que el Salvador es peor pecado que estar sin Cristo. Como alguien que ha probado de la gloria y gracia de Dios quiere ser esclavizado por el pecado. Cristo murió, dio su vida. Él no se desmayó. Él no cayó en coma, como algunos falsos teólogos dicen. Cristo murió verdaderamente. Él entregó su espíritu y el cuerpo de él no tenía ya más vida. Ese cuerpo estaba muerto completamente. Y si ustedes han visto un muerto, ustedes saben que un muerto no puede respirar. Un muerto no puede actuar. Un muerto no se puede levantar. Jesús murió. Murió verdaderamente. Él murió verdaderamente para darnos salvación. Porque tú y yo merecemos la muerte. Y Él murió en lugar de pecadores. Entonces hay unos eventos que sucedieron después. Esos son señales. Y acuérdense que la burla de los judíos era, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y entonces creeremos en ti. 3 días después resucitó. Y vamos a ver eso la semana que viene. Como aún en su resurrección lo negaron. Porque cuán público era la muerte, también era la resurrección. Pero varias cosas sucedieron que deberían haber llamado la atención a estos corazones de piedra. Número 1, la rasura del velo del templo. El velo tenía una función en el templo. El templo tenía lo que se conoce como el lugar santísimo. Era el lugar donde solamente un sacerdote podía entrar una vez al año. Y ese velo cubría ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, junto con, dentro del arca estaba maná y también la caña que tenía Moisés. Entonces, ese velo cubría y una vez al año el sumo sacerdote entraba y él entregaba sangre para poder cubrir y pagar el pecado de todo el pueblo de Israel. Y su intención era que nadie podía mirar ese lugar, porque si lo miraban, los judíos pensaban que moría la persona, porque ellos decían que la gloria de Dios está en ese lugar. Bueno, ¿qué pasó? El texto aquí nos dice, en versículo 51, en ese momento,
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Note los detalles. Ahora, el velo tenía aproximadamente unos quizá 10 a 20 pies de altura. Y un ser humano normal mide entre 5 pies con 9 pulgadas y algunos menos que eso, quizá, y otros más. Pero un promedio de 5'9", y llegar a unos 10, 15 pies, quizá 20, no podía llegar alguien hasta allá arriba para poder rasgarlo. No hay manera. De hecho, era tan grueso. Era un velo grueso porque tenía que cubrir la luz y la gloria del arca del pacto. Así que no hay manera que un ser humano lo puede hacer en esos momentos. Y un judío jamás dejaría que alguien entre y haga esto. Eso es un lugar sumamente sagrado. Ellos no van a dejarlo. Ellos están ocupados ese día porque era el día de Pascua. Ellos están velando este lugar y ellos saben que ellos tenían que tener que velar este lugar y que nadie entrara allí y que eso tenía que cuidarse bien. Así que podemos concluir que fue la mano de Dios que rompió, rasgó de arriba abajo el velo del templo. Y esto tiene un simbolismo grande. El simbolismo es lo que dice en Hebreos 10, 19 al 20. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Ese velo representaba la carne de Jesucristo, su cuerpo, y al Dios romperlo por la mitad, está diciendo a Cristo, Él lo rompió, lo rasgó para que Él pagara la pena de nuestros pecados y ahora tenemos acceso a Dios. Ahora podemos entrar al lugar santísimo de Dios. Por eso dice Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ya la religión vieja murió. Ya la religión de obras y legalismo murió. Ahora entramos en la época de gracia. Ahora, gracia disponible para todos. Y eso lo hizo Cristo por nosotros. Próximo que vemos son temblores de tierra y los sepulcros abiertos. Estos tres eventos sucedieron simultáneamente. La tierra tembló. Ahora, esto no fue un movimiento así, esto no fue un pequeño temblorcito. El temblor era tan fuerte que las piedras, las rocas, se partieron. Yo nunca he visto un temblor así tan grande. Hace 2 años atrás en México hubo un temblor fuerte en la Ciudad de México. Y decían, y me acuerdo cuando estaban entrevistando a alguna gente, decía, era tan fuerte que las piedras de los edificios se rompieron. No tenían chance, no tenían ninguna esperanza de mantenerse derecho. Se rompieron, así de fuerte fue. Mucha gente murieron por causa de ese terremoto. Pues para que nosotros tengamos una idea, este temblor fue fuerte. Partió las piedras. Y vemos aquí después algo que sobrenatural, donde los sepulcros fueron abiertos, porque ellos enterraban su gente en sepulcros de piedras y se abrieron. Y dice el texto que los santos salieron de allí. Oscuridad por 3 horas, velo rasgado en medio de la Pascua, temblores y las rocas partidas y ahora santos resucitados. El texto dice muchos santos, no pocos, muchos santos. Ahora, yo no sé, yo no sé cuán fuertes son ustedes, pero si yo llego a ver un muerto
vivir otra vez? Yo no sé cómo voy a responder. Yo tengo mil cosas que quisiera decir como ilustración y mejor me quedo callado y lo dejo así. Ver a alguien resucitar que estaba muerto por cientos de años, ah, debe dar miedo. Esto es peor que The Walking Dead. Esto es, dicen muchos aquí, gente resucitada con cuerpos glorificados. En medio, después de la resurrección de Jesús, aparecieron ellos en medio de la ciudad. La verdad que hay que tener un corazón duro para todavía rechazar a Cristo después de todo eso. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Y otra vez nos muestra que las señales no salvan a nadie, sino el mensaje del Evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios y la obra del Espíritu. Ahora yo quiero concluir de una manera un poco diferente hoy. Diferente porque yo creo que hay dos ejemplos aquí de la gracia de Dios. Yo no quiero dejarlo pasar por alto. Lo primero que vemos aquí en el versículo 54 dice, el centurión y los que estaban con él custodiaban a Jesús. Cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedieron, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Muertos físicos fueron resucitados, pero vemos ahora unos muertos espirituales que son resucitados a vida nueva. Dice ahí el centurión y los que estaban con él, sus soldados, los mismos soldados que le dieron bofetadas, los mismos soldados que le dieron puños, los mismos soldados que le pusieron corona de espinas, los mismos soldados que se burlaron de Jesús, que lo escupieron, esos mismos soldados ven después a Cristo en la cruz morir y dicen, este en verdad era Hijo de Dios. Permítame llevarlo a una realidad que es enorme. Cristo muere y hay suficiente misericordia y gracia para salvar a estos hombres. Amado, permítame decirles, si hoy tú estás en Cristo, escúchame. No hay pecado tan grande que Dios no puede salvar. No hay. Si uno piensa, estos hombres vieron a Jesús, lo golpearon, lo burlaron, lo clavaron en una cruz. Y después de eso, Jesús los salva. Qué gran testimonio. Y eso está aquí para nuestra edificación. Eso está aquí porque yo sé que hay algunos aquí, quizás han dicho en muchas ocasiones, Dios no me puede salvar de todas las cosas malas que yo he hecho. Déjame decirte, es una mentira. La verdad es que no hay pecado tan grande que Dios no puede perdonar. Todos pecadores están invitados a creer en el Hijo de Dios. Hay una invitación a todos venir. Ahora, ¿por qué yo digo que estos hombres fueron salvos? Porque solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar a nosotros poder clamar estas palabras. En Lucas 23:47 dice, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era justo. En Marcos 15:39 dice, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué yo digo que estos hombres fueron salvos? Porque solo un corazón regenerado puede decir que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiesa Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
Juan 5, 4 a 5, el apóstol Juan dice, pero todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y hay muchos textos más que yo les puedo citar, que solo un corazón que está regenerado, solo un corazón que ha sido cambiado, puede decir con fe, con confianza que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto tiene muchas implicaciones. Lo que más nos debe maravillar es que hace unos momentos estos hombres burlaron a Jesús y les dije, lo bofetearon, escupieron, pusieron una corona de espinas, le dieron en la cabeza con una caña, lo clavaron en la cruz y Cristo es tan bueno que a estos hombres los salvó de sus pecados. Y pudieron clamar lo que todo debe clamar, que Jesús es el Hijo de Dios. Y Cristo está todavía hoy día resucitando muertos, dando salvación. Y aún hoy también ofrece a todo hoy que no ha puesto su fe en Jesucristo, para que tú digas en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees eso en tu corazón, la Biblia dice, Dios te salvará. No hay otro Hijo de Dios, es el único. Y finalmente vemos, no solamente vemos la gracia de Dios extender a pecadores para salvarlos después de la muerte de Jesús, ahora vemos un cuadro de una vida en Cristo. Esto es un cuadro para nosotros de una vida en Cristo. Nota en versículos 55 y 56. Y muchas mujeres, no pocas, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Estas mujeres mostraron una dedicación sinceramente nobles. ¿Qué ejemplo nos dan estas mujeres de gran valentía? Ellas podían haber perdido su vida, pero no le importaban. Ellos querían estar lo más cerca de Jesús posible. Ellos querían estar con Jesús. Y lo que me maravilla del texto es esto. ¿Dónde están los apóstoles? Los hombres que los siguieron. ¿Dónde están ellos? Su ausencia grita mucho. Pero también Cristo es tan bueno que aún a ellos los salva. Pero estas mujeres nos muestran a nosotros una fe real, sincera. Estas mujeres son ejemplos de piedad y verdadero discipulado. Ellas no negaron a Jesús, no se acobardaron como hicieron los apóstoles. Ellas eran valientes y adornaban su corazón con espíritu tierno y sereno, que es precioso delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. ¿Por qué? Porque esperaban, tenían su esperanza en Cristo. Oh, hermanas, procuren ser como estas mujeres. Qué gran ejemplo nos dan estas mujeres. No miren la mujer que es modelo, no miren la mujer que es actriz, no miren la mujer que quizá tiene mucho dinero en este mundo. No, miran estas mujeres. Estas son verdaderas mujeres, mostrándonos a nosotros, mujeres que están en Cristo, cómo se deben comportar. Las mujeres son un regalo de la gracia de Dios para la iglesia. Su dedicación hacia Cristo es de imitar. Y yo les digo, mujeres, siguen. Ustedes que están en Cristo, siguen mostrando ser ejemplos de Cristo. Miran a María Magdalena, que fue poseída por 7 demonios y Cristo la salvó. Y ella nunca dejó a Cristo más. De hecho, Dios la ha honrado tanto que ella fue la primera que vio a Cristo resucitado. Qué gran honor y privilegio tiene María Magdalena. Gran pecadora, pero tenía un gran Salvador. Y fue salvo por la gran gracia de Cristo Jesús. Y Dios honró a esa mujer
estando allí presente cuando Cristo estaba siendo crucificado, para tener el gozo y privilegio de ser la primera en ver a Jesús resucitado. María, la madre de Jacobo y José, la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, Salomé, que es hermana de María, la madre de Jesús. Mientras los apóstoles están escondidos, estas mujeres nunca dejaron su lado. Estas son ejemplos para nosotros. Amados, si en algún momento has negado a Cristo, como hicieron los apóstoles, miran estas mujeres, pídele perdón a Dios. Imiten lo que estas mujeres están haciendo. Y finalmente, aunque no está aquí, pero en Lucas 23 hay algo, yo quiero concluir con esto. La multitud, después de experimentar todo esto, dice que la multitud empezó a darse en el pecho. Y viraron y se fueron. Eso nos muestra a nosotros, ellos no fueron salvos. Ellos simplemente se sintieron mal. Y yo espero que aquí, especialmente aquellos que están sin Cristo, tal vez se siente mal ahora, pero te ruego que actúe bajo esa tristeza y arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo para la salvación de tus pecados. Porque en vano es irse de aquí y todavía estar perdido. Eso sería una tragedia de grandes proporciones. De que tú te vayas de aquí y no has sido transformado o transformado por la gracia de Jesucristo. Así que yo te invito, te ruego, te suplico, por amor a Jesús, pon tu fe en Jesús. Arrepiente de tu pecado. Y Dios ha dicho en su palabra, y Dios no puede ir detrás de su palabra. Dios no puede violar su palabra. Cuando Dios dice, Él hace. Cuando Dios promete, Él hará. Y si tú pones tu fe en Cristo y te arrepientes de tus pecados, Dios te salvará por medio de Jesús. Hágalo hoy.